Seminario Bíblico Gran presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula El creyente y la palabra. Bien, qué bueno que podemos reunirnos nuevamente y compartir las riquezas de la palabra de Dios, ya que en esta ocasión nos corresponde ver ni más ni menos que una cosa que es vital. Yo considero que esta parte de veras es básica, es, yo diría, el corazón de todos estos estudios. ¿Por qué? Porque simplemente nos está hablando de los versículos, capítulo 1, recordemos, versículos 18 en adelante. En estos versículos, antes de que yo se los lea, quisiera lanzarles la pregunta: ¿quién de ustedes se ha mirado en un espejo en esta mañana? Bueno, ahorita es hora en que cada uno de nosotros estaremos con nuestro rostro frente al espejo para ver aquellas cosas que necesitan corrección, para ver algo que necesite ser quitado de por allí o arreglado o cambiado. Pero en este caso es el espejo de la palabra de Dios. Dice así en Santiago capítulo 1, versículos 18 en adelante. Él, hablando de Dios, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces pasa otra vez esta frase de la lógica: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero luego dice: sed hacedores de ella y no solamente oidores. En otras palabras, nuestra estatura espiritual depende de nuestra relación con la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos como en 1 de Samuel se nos dice que David era un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios. Y luego en los Salmos vemos por qué. Él meditaba muchas veces de día y de noche. Durante las vigilias de la noche David se levantaba y se ponía a meditar en la ley de Dios, en el Pentateuco, en la historia sagrada, en fin. Aquí precisamente donde dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, está hablando ni más ni menos que del nuevo nacimiento. De una persona que dice, yo siento que hasta aquí llegué. Yo siento que necesito a Dios, que debo arrepentirme, que debo confesarle mi pecado y que debo invitarle a que venga a vivir en mi corazón. Así de simple se puede hacer esto. Pero cuando se hace con sinceridad, cuando se quiere decir lo que se dice, entonces, queridos oyentes, hermanos en Cristo, hay poder. Se lleva a cabo un milagro tremendo en el cual niño, señora, señorita, joven, adulto, lo que sea, nace de nuevo. El Espíritu Santo simplemente viene a vivir y a tomar control de la persona. Entonces comienza a tener propósito por el cual vivir. Esto es de lo que está hablando aquí. Está hablando como de aquella situación cuando una vez vino un señor de grande importancia en el mundo de los negocios, de grande importancia en el mundo religioso, la vida pública, de la alta sociedad. Vino al Señor Jesucristo de noche para que los demás no lo vieran y le dice, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor contesta ahí a Nicodemo y le habla sobre el viento, le habla sobre la serpiente que Moisés levantó en el desierto, en fin. Y vemos por lo que pasa más adelante en la vida de Nicodemo, que él llegó a ser un discípulo secreto del Señor, un seguidor. También más adelante, cuando hubo un terremoto allá en Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos, lleno de desesperación, le dijo a Pablo y a Silas
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sentía la urgencia, la necesidad, porque él todavía no creía. Él todavía no había recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted todavía no lo ha hecho, ¿por qué no lo piensa? Y aún para el final de esta misma sesión, de este mismo estudio, estoy seguro que hermanos aquí, el líder que está, la persona que está a cargo de este estudio, puede guiarle a los pies de Cristo. Y usted puede llegar a ser una nueva persona. Dice también: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, que cuando fuimos salvos, somos apartados del mundo y apartados hacia Dios. Él quiere que seamos primicias de sus criaturas. En el Antiguo Testamento, se acordarán ustedes, por ejemplo, en el libro de Ruth, que nos habla del tiempo de la vendimia, de cuando dejaban ya algunas cositas por allá, pero también nos habla del tiempo de las primicias. Aquellos que creen en el Señor, después el pueblo de Israel, en una manera masiva, va a creer en el Señor, van a reunirse y van a creer, pero ahora nosotros somos la iglesia. Dice el versículo 19, hay que ser pronto para oír lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero también hay que ser tardo para airarse. ¿Por qué? Porque generalmente nos pasa lo contrario. Cuando alguien nos hace algo, queremos defendernos y darle duro inmediatamente. Y hasta después pensamos en lo que hice. Pues ¿por qué no la hice así, verdad? Decimos. Luego dice, porque la ira del hombre no obra o no produce la justicia de Dios, sino que por el contrario, un pleito engendra a otro pleito. Y ahí se va hasta que no hay fin, generalmente. Con mucha razón en el versículo 21 dice, pues a la vista de tal cosa, debemos desechar toda inmundicia y también abundancia de malicia. Estas dos palabras en el original tienen una foto tremenda, por decirlo así. Están hablando de cierta cerilla que se acumula en los oídos. Recordemos que está hablando a personas del campo que tienen que trabajar en medio del polvo y en medio de tanta cosa. Entonces es necesario, ¿verdad?, tomar un buen baño al fin del día. Pero antes de eso había lo que se acumulaba, la cerilla que estaba pues ahí, y evitaba que la persona escuchara normalmente. Lo mismo pasa en nuestras vidas cuando permitimos que cualquier pecado o cualquier hábito pecaminoso, cosas impuras, se vayan amontonando en nuestra vida. Después ya no vamos escuchando la palabra de Dios porque creemos generalmente lo que vivimos y no es lo contrario. Bien, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, siendo que hemos sido regenerados por la palabra, ahora es necesario que crezcamos en la palabra, ya que esta frase que dice allí, puede salvar vuestras almas. Salvar puede también significar librar, en otras palabras, de todas aquellas cosas del mundo. Es como allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, comienza hablando, por lo tanto, dejemos las cosas del mundo y deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en salud. De esto está hablando ahora. ¿Qué es lo que pasa en nuestros días muchas veces? Bueno, en cuántas ocasiones les decía yo hoy a mis estudiantes de la clase de métodos bíblicos, como a eso de las 7:30, 7:40 de la mañana, que muchas personas, y a veces personas que están encargadas de alimentar a otros espiritualmente, tienen la tendencia, y yo mismo tengo que luchar contra esa tendencia, de no correr a mi oficina, a mi biblioteca y leer los comentarios luego, sino que más bien primero leer la palabra y abrir mi corazón a ella, de alimentarme, de nutrirme y entonces compartir de eso. Yo les decía
que hay ciertos peligros y resultados en la vida y ministerio de aquellos que hoy en día no practican esto de la lectura bíblica diaria personal, de la meditación en la palabra de Dios, de alimentarse de ella simplemente. Y le dije, estas personas generalmente viven una vida espiritual raquítica, desnutrida por comer comida de segunda mano, es decir, comida masticada. Es como simplemente van a los comentarios antes que hacer investigación propia. Pero también hacen cosas por tradición cristiana, sin analizar si aquello es bíblico o no. Y no faltarán los que vienen con una interpretación chueca, equivocada de plano, porque no han sabido, como dice 2 Timoteo 2:15, trazar, dejar la plomada caer ahí derechita, e interpretar bien, trazar bien la palabra de verdad, sino que se apresuran, no observan bien el contexto y entonces todo resulta en una confusión tremenda. Es más, hay los que hoy en día aplican la palabra de Dios mal a sus situaciones. Entonces vemos pues aquí en la palabra de Dios, en nuestro espejo del diario vivir, cómo la palabra de Dios en primer lugar nos hace renacer, en versículo 18. Pero en segundo lugar vemos también cómo la palabra de Dios nos refina, nos purifica, nos pule, nos va quitando todos aquellos hábitos y aquellas palabras que antes estaban en nuestro corazón, aquella tendencia a responder luego, en lugar de primero pensar y de primero orar. Luego dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor Jesucristo, se acordarán ustedes, Mateo capítulo 16 predica duramente contra aquellos que de una manera hipócrita ponían más cargas en los seguidores y ellos no las movían ni con un dedo, ellos no estaban dispuestos a hacerlas. Es un peligro del cual nosotros los siervos de Dios tenemos que cuidarnos, de poner en práctica lo que escuchamos. Con mucha razón, Lucas, cuando escribe su evangelio, comienza diciendo, este es el principio de las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Luego, al comenzar el libro de los Hechos, dice, oh Teófilo, estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Mateo capítulo 7, vemos que la gente se admiraba de la doctrina del Señor. Y luego dice, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde venía esta autoridad? La autoridad venía precisamente del hecho de que el Señor les enseñaba partiendo desde su experiencia práctica, desde lo que Él mismo estaba pues haciendo, en lugar de ser solamente un oidor especialista. Luego dice más adelante, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esta es una cosa trágica. En otras palabras, está bien mirarnos en los espejos, pero es una cosa muy diferente el hecho de que nosotros hagamos algo con aquello que necesita ser corregido. Con mucha razón la palabra de Dios enfatiza allí recibid, y luego dice sed hacedores, y luego dice versículo 22 oidores, versículo 23 oidor, versículo 25 oidor olvidadizo, y así sigue. En otras palabras, hay muchas personas que son enanos espirituales por razón de que no saben cómo alimentarse, y más que nada a veces prefieren no saber cómo alimentarse para quizás seguir con algunas excusas así, o para no tener que arreglar algunas cosas que estaban pendientes. Dice pues, más, o en contraste, o pero, por otro lado, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, la palabra de Dios no solamente hace nacer a la persona de nuevo, no solamente la refina, pero además de hacerla renacer, de refinarla, ahora la recompensa. Aquí está hablándonos precisamente, dice, será bienaventurado en lo que hace. Esta promesa, queridos hermanos y queridos amigos que están aquí, se parece mucho a aquella que le fue dada a Josué en Josué 1:8. Le dice, te encargo que medites en estas cosas para que las pongas por obra y entonces serás prosperado en todo. Con mucha razón, David, un hombre veterano, de experiencia tremenda, diríamos, un ejemplo tremendo para mí y para usted, de meditar en la palabra de Dios, escribió en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que se desnegativiza, sino que en la silla, o mejor dicho, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego comienza a hablar de la bienaventuranza tan tremenda, la dependabilidad, el fruto, la vitalidad, es tremendo. Entonces lo que comienza, los resultados que siguen, luego que uno se decide a simplemente, quizá como decía Luis Palau, gastar 5 minutos en lectura de la palabra, 5 minutos en observación de la palabra, meditando en aquello, y 5 minutos en oración, 15 minutos diarios. Pero cómo no, hay las personas que gastan aún más tiempo que esto, porque ellas saben que una vez que han comenzado este buen hábito, van a ser bendecidos. La palabra de Dios va a llegar a ser para ellos como una mina tremenda, llena de riquezas, que entre más escarban, entre más tiempo gastan, entre más toman apuntes, tanto más Dios bendice su ministerio. Cierta persona que ha sido usada tremendamente en mi vida a través de sus enseñanzas y de sus mensajes, comenzó este hábito hace ya unos años. Él ayudó por un tiempo a las pandillas. Después se dedicó a dar conferencias en las iglesias porque lo llamaban de muchos lugares a compartir lo que él estaba compartiendo con las pandillas. Y es tremendo, es maravilloso ver los diagramas que él tiene, las aplicaciones prácticas, estas ideas que se aplican tanto a nuestra vida personal, que yo me quedé, créamelo, boquiabierto, asombrado. El poder tremendo de la meditación en la palabra de Dios. Es decir, cuestión de escoger 1 o 2 pasajes de la Biblia. Uno puede comenzar con el Salmo 103, el Salmo 145, el Salmo 139, Salmo 1, o Isaías 45, en fin. Memorizar 1 o 2 o 3 versículos. Pero después, leerlos cuidadosamente, como la carta de la novia, detenidamente, viendo el significado que está detrás de cada una de las frases, con la pluma en la mano, con el lápiz en la mano, para apuntar cualquier cosa que el Espíritu Santo quiera revelarnos. Quizás se trata de contrastes, quizás se trata de secuencias, quizá vemos causa y efecto, por ejemplo. En fin, no falta. Pero el asunto aquí es sistemáticamente, es decir, cada día, alimentarnos un poco en la palabra de Dios. Entonces estaremos listos para pensar y repensar en aquello que hemos memorizado. Es como alguien dijo, la vaca, una vez que ha comido ya su alfalfa o su rastrojo o su grano, lo que sea, su forraje, va después a una sombrita y mientras está descansando, está regresando a aquella comida. Ya ven que tiene 4 compartimentos y siempre está dormitando y masticando y lo pasa y lo regresa otra vez con nuevo sabor.
es precisamente la idea que nos da en el original la palabra meditar, de memorizar aquella escritura, tenerla ahí, y luego cuando vamos viajando en el autobús, o en la pecera, o simplemente en el carro, ir pensando, ir meditando. Y aun cuando estamos en el trabajo, si nuestro trabajo lo permite, o cuando estamos ya por ir a la cama, cuando inconscientemente estamos programándonos para el próximo día, podemos dormirnos pensando en las promesas tan tremendas que tiene nuestro Señor para nosotros, meditando en la palabra. Y yo le aseguro que entonces usted va a brincar de gozo en su corazón, porque usted se habrá dado cuenta que la palabra de Dios ha comenzado a refinarlo, y que muy pronto le va a dar un ministerio con su familia, o con sus vecinos, o con personas de la iglesia, o con simplemente personas del trabajo. Y entonces usted verá cómo Dios lo está usando. La recompensa de ver cómo Dios lo usa a usted. La recompensa de acumular fruto espiritual para la obra del Señor. Fruto que honre y glorifique a nuestro Padre. Quisiera continuar leyendo la palabra de Dios en esta porción, ya que habla de ser hacedores de la palabra. Un peligro tan grande de solamente escuchar mensaje tras mensaje, sermón tras sermón, y a veces casi aburrirnos. A veces dejar al predicador que vaya por su rumbo, y nosotros, aunque estamos presentes en cuerpo, no estamos presentes en espíritu, mucho menos en mente, y lo dejamos que él dé su plática, y entonces volvemos a la vida, en lugar de nosotros mismos agarrar la cuchara. Ya ven que no hay comparación, digamos, entre alimentos tan comunes y sencillos como los frijoles y las tortillas. No hay comparación a las tortillas hechas a mano, en casa, molidas de nixtamal, que están calientitas cuando se están inflando en el comal, a comparación con las que están un poco tiesas, duras, así como casi como hule que se compran en la tortillería. Y lo mismo se aplica en cuanto a los frijoles, en cuanto al arroz. Nada le iguala a lo que está hecho en casa. Los comentarios de las personas que escriben libros son buenos, pero no son lo mejor. Así llegan a ser, como comida a veces recalentada, que ya pasó a través de otras personas. Pero cuando nosotros gastamos tiempo, Dios comienza a manifestársenos en una manera que nunca nos habíamos imaginado. Y nos revela cosas de nosotros mismos que no nos queda más que o cambiar aquello para bien y mejorar, o hacernos de la vista gorda, ignorar aquello del espejo y seguir adelante. Este es el peligro al cual estaban siendo advertidos, contra el cual estaban siendo advertidos estos hermanos de la diáspora. Por eso dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, será una de las primeras áreas en las cuales Dios comenzará a manifestar su palabra. Dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, el cristianismo del tal es vano, se está engañando. Y luego dice, la religión, y es una palabra que originalmente es una palabra buena, pero que por el uso ha sido a veces puesta en un segundo plano. Antes significaba, de latín, ligar al hombre con Dios. Pero hoy en día la gente ha estado rodeada por religión tan hueca, tan vacía, que oculta tanto la verdad, que cuando viene la verdad no sabe cómo reaccionar. No se da cuenta que la palabra de Dios es capaz de hacerlo renacer a uno, de refinarlo después, y luego también como herramienta del Espíritu Santo de recompensarlo. Yo voy a pedir que las personas que están aquí inclinen su rostro y cierren sus ojos en reverencia a la palabra de Dios. Y quisiera lanzarles esta invitación como un reto, de que si algunos aquí todavía no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, no saben lo que es ser renacido por la palabra de Dios pura, como dice Pedro 1:23, entonces que en este momento lo hagan
inclinen su rostro y díganle a Dios en su corazón esto que yo voy a decir. Señor Jesús, he llegado a una encrucijada en mi vida. Quisiera recibirte como mi Salvador personal. Quiero pedirte que perdones todos mis pecados en base a los méritos del Señor Jesucristo. Y que desde ahora en adelante me hagas un hijo, una hija tuyo. Que el Espíritu Santo venga a vivir en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que cada día refines mi conducta, mi andar. Que un día en gloria yo pueda también recibir la recompensa de la palabra tuya que me ha hecho nacer. Ayúdame para confirmar esta decisión con mis familiares cercanos y con mis amigos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que personas aquí con gusto le ayudarán después de que usted haya hecho esta decisión de todo corazón. Es más, estoy seguro que algunas de estas personas estarán más que dispuestas también a echarse encima un reto, la responsabilidad de meditar en la palabra de Dios quizá por 5 minutos al día, quizá 15, pero de una manera sistemática, para que pronto vayan viendo cómo Dios les revela cosas que ni siquiera se imaginaban y cómo Dios comienza a mostrarles los tesoros tan grandes que están escondidos en la palabra de Dios, porque Él ha dicho que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es más, penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Eso es de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchas gracias por su atención y esperamos reunirnos nuevamente para un estudio más en la vida de Santiago.